Buenas tardes, magistradas y magistrado. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes a todos. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la octava sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil señalada para el día de hoy, miércoles 14 de mayo de 2025 a las 12 horas. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase de dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. La magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mence Herrera. La magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 6 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 19-2020, diagonal 2024 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 5, diagonal 2020, proveniente del juzgado primero penal del primer departamento judicial del Estado, en la que el procesado interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 31 de julio de 2024. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el presente proyecto que someto a su consideración se resuelve sobre el recurso de apelación interpuesto por el procesado en contra de la resolución de fecha 31 de julio del año 2024, dictada por la secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en la que se declaró procedente el incidente no especificado consistente en la imposición de medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, específicamente en la medida cautelar prevista en la fracción segunda del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a la exhibición de una garantía económica por la cantidad de 50,000 pesos moneda nacional en autos de la causa penal 5 diagonal 2020, en contra del citado procesado por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. La principal inconformidad del inculpado deriva del agravio o afectación por la garantía económica fijada, y se observó que efectivamente el inculpado no cuenta con pasaporte ni visa, que la víctima y la querellante no hicieron manifestaciones alguna ni ofrecieron prueba que demostrara que el inculpado representaba un peligro para ellas, así como tampoco representa un riesgo de obstaculización del presente procedimiento al no existir dato de prueba que lo demuestre, motivos por los cuales, con el fin de garantizar la comparecencia del inculpado y que el proceso siga su curso de manera segura y ágil, y a su vez sea asequible para el inculpado, esta segunda sala colegiada penal y civil considera que se debe modificar el monto respecto a la garantía económica impuesta al inculpado para que ésta pueda cumplir con sus obligaciones procesales, fijándose como nuevo monto de garantía económica la cantidad de 10,000 pesos moneda nacional, lo cual podrá exhibir el inculpado en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mence Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. Con la propuesta del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con el toca 2 del magistrado primero.
Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 34/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 325/2024, dimanado del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de las magistradas el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el presente proyecto se propone que el sentido que sea declarar como improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada, toda vez que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone, sea cual fuera la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro juez. 2. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Es así, puesto que hubo sumisión expresa de las partes, ya que designaron con toda precisión el juez a quien someterían el conocimiento del juicio, toda vez que en el contrato convinieron que se someterían a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal o a la de los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de esta escritura, a elección de la parte actora. Esto es, a los juzgados civiles del Estado de Yucatán. Por cuanto el predio que nos ocupa es el marcado con el número 483 de la calle 34 del municipio de Tizimín, Yucatán, el cual pertenece al tercer departamento judicial del Estado y cuya cabecera es la ciudad de Tizimín, Yucatán. Asimismo, en cuanto a la materia, le corresponde a un juez civil por tratarse de un juicio extraordinario hipotecario y corresponde al fuero local porque este asunto no encaja en ninguna de las hipótesis planteadas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que resulte competente la juez segundo mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado, con residencia en el municipio de Tizimín, Yucatán, quien actualmente conoce el juicio y continuará hasta su conclusión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Diego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con el toca de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera, quien enlistó un proyecto. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de sentencia relativo al toca 14/2024 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 2805/2013, proveniente del extinto Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que la defensora pública y el sentenciado interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 15 de mayo de 2019. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del TOCA 14/2024 relativo a la causa penal 2805/2013 del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. Como antecedente tenemos que en fecha 15 de mayo de 2019, el entonces juez segundo penal del Primer Departamento Judicial del Estado dictó sentencia definitiva en la que en su primer punto resolutivo se absorbió al referido sentenciado del delito de violencia familiar querellado por la persona con iniciales RGSP y en su segundo punto resolutivo declaró al mencionado sentenciado penalmente responsable del delito de violencia intrafamiliar querellado en lo personal por la señora de iniciales RGSP y denunciado en agravio de sus hijos, quienes entonces eran menores de edad legal. Como agravios tenemos 2 del defensor y del sentenciado. En esencia, el defensor alegó cuestiones de inadecuada valoración de las pruebas, pues a su parecer no se acreditaron los elementos del delito en cuestión y por lo tanto tampoco la plena responsabilidad de su defendido en la comisión de los mismos. Con respecto a los agravios del sentenciado, tenemos que los formuló en contra de la sentencia condenatoria dictada en su contra, alegando insuficiencia probatoria y adhiriéndose a las consideraciones alegadas por su defensa. Del exhaustivo examen realizado por esta magistratura, se advierte que no es posible por el momento otorgar valor probatorio alguno a los informes en materia de psicología realizados en las personas de 2 de las víctimas directas, entonces menores de edad legal,
ambos elaborados por peritas en materia de psicología adscritas a la entonces Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, en tanto que los mismos no se encuentran ratificados por las expertas que los rindieron. Se propone, en esencia, magistrados, dado lo ya expuesto, revocar la sentencia apelada de fecha 15 de mayo de 2019 y, además, reponer el procedimiento de primera instancia, ordenándose al actual juzgador o juzgadora de la causa que tome las medidas pertinentes a fin de que se señalen fechas y horas para llevar a cabo la ratificación de dictámenes periciales rendidos por las peritas oficiales mencionadas. Y en el supuesto de que la ratificación por parte de quienes suscribieron esos dictámenes no fuera posible, seguir los lineamientos establecidos, los cuales se consignan en el cuerpo de la sentencia de esta segunda instancia propuesta. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 24/2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 358/2021, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actora interpuso un recurso de denegar apelación en contra del auto de fecha 23 de enero de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación en contra del diverso auto de fecha 5 de diciembre de 2024. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con los antecedentes planteados por la secretaria, pongo a su consideración el toca, como ya dijo ella, 24 del 2025. Mediante escrito de fecha 5 de noviembre de 2021, la persona de iniciales MICP, por su propio y personal derecho, promovió un juicio ordinario civil en contra de JMLC, solicitando, primero, la declaración de consumación aparte de consumación a favor de la parte actora de la prescripción positiva o adquisitiva del predio número 211 de la calle 67 del fraccionamiento del sur de la ciudad de Mérida, Yucatán. Y 2, la expedición de la copia certificada de la sentencia definitiva correspondiente que declara dicha prescripción positiva en favor de la actora para que sirviera como título de propiedad. Tercero, que se ordenara la inscripción de la sentencia de prescripción positiva ya ejecutoriada en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. En fecha 23 de enero de 2025, dictó la juez de origen un acuerdo con el que tuvo a MICP por presentado con su respectivo memorial, interponiendo recurso de apelación en contra del auto de fecha 5 de diciembre de 2024, dictado por la propia ACO, en el expediente del cual dimana el presente toca. Mismo acuerdo en el que fijó a MICP un término de 20 días para que, en cumplimiento del punto resolutivo quinto de la sentencia definitiva de primera instancia, entregara totalmente desocupado el predio de la propiedad de JMLC, con el apercibimiento que, de no hacerlo, sería lanzado de dicho inmueble con el auxilio de la fuerza pública. Por acuerdo de fecha 28 de febrero de 2025, se tuvo por recibido el oficio número 326/2025 de fecha 18 de febrero del año de este año, corrijo, firmado por la autoridad jurisdiccional de origen, por medio del cual remitió las copias certificadas del expediente 358/2021 para la substanciación de recurso de denegación de apelación que hoy nos ocupa. Y de igual manera recibió el escrito firmado por MICP en el que compareció ante esta superioridad a dar continuidad al recurso respectivo. En este asunto, señores magistrados, se propone que el sentido sea declarar los agravios de la recurrente como inoperantes en una parte e infundados por la otra, toda vez que la determinación acordada por la jueza de primera instancia relativa a la no admisión de recurso que MICP
intentó interponer, es decir, el auto de fecha 23 de enero de 2025 no es apelable. De los argumentos expresados por la recurrente se desprende que aquellos en su parte conducente no atacan la improcedencia del recurso de apelación determinada por la juez de origen en el auto de fecha 23 de enero de 2025, sino que realiza argumentos que no están enfocados en combatir la improcedencia del recurso de apelación, intentado en contra del auto de fecha 23 de enero de 2025, ya que hacen manifestaciones respecto a supuestas violaciones procesales y sustantivas acaecidas en el juicio de origen, motivo por el cual dichas afirmaciones se estiman inatendibles en esta vía por ser inoperantes. Pues el recurso de denegada apelación no tiene la finalidad de controvertir las determinaciones dictadas por la juzgadora de origen durante el juicio original, sino solamente impugnar la calificación de grado, lo que conlleva declarar la procedencia o no de recurso de apelación. De igual modo, la jueza de origen, si en acuerdo de fecha 23 de enero de 2025, determinó que el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso proveído del 5 de diciembre de 2024 no es apelable con fundamento en el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, así como que dicho acuerdo fue dictado en ejecución de una sentencia definitiva ejecutoriada, fundamentación y motivación que era necesario impugnar en esta vía, y al no hacerlo, se reitera, es procedente considerar inoperantes las manifestaciones de la promovente. Asimismo, en cuanto a los demás agravios expresados por MICP, en su escrito correspondiente, aquellos resultaron infundados, siendo que el recurrente argumentó que la sentencia definitiva de origen no ha causado ejecutoria en virtud de estar pendiente la resolución del juicio relativo a la demanda de amparo directo que oportunamente promovió en contra de la sentencia de segundo grado dictada en los autos del recurso de apelación interpuesto a su vez en contra de la citada sentencia de primera instancia, por lo que el auto de fecha 23 de enero de 2025 que le niega la apelación en contra del diverso acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2024 le causa un agravio de imposible reparación. Lo anterior se considera que no es así, pues siendo que la sentencia de segundo grado referida en el párrafo anterior causa ejecutoria por Ministerio de Ley de conformidad con lo dispuesto en el artículo 350 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán en vigor, además de que de las constancias de origen se desprende que, habiéndole sido fijada a MICP garantía a otorgar en relación con la suspensión provisional del acto reclamado en el juicio de amparo directo de referencia, que lo es la propia sentencia de segunda instancia, cita, la recurrente no exhibió la suma correspondiente, por lo que la autoridad responsable, es decir, la segunda, la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ante tal omisión, tuvo a bien llevar a debido efecto el apercibimiento respectivo, que lo fue dejar sin efecto la suspensión provisional sobre su sentencia de segundo grado, dejando por extensión expedita la vía a la ACO para ejecutar su propia sentencia definitiva de primera instancia. Si las cosas, la parte contra demandante en el juicio ordinario civil de origen solicitó se ordenara lo conducente para la ejecución del punto resolutivo quinto de la sentencia definitiva de primera instancia, es decir, fijar a la parte demandada para que entregara completamente desocupada el inmueble de la propiedad del primer nombrado, habiendo este último exhibido la suma que, en concepto de garantía para el caso de la sentencia de amparo directo promovida por MICP, no resultaba favorable a sus intereses y a sus intereses la ACO que fijó. Por lo anterior, resulta evidente que el auto de fecha 23 de enero de 2025, que le niega la apelación a la recurrente en contra del diverso acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2024, no causa agravio de imposible reparación a MICP, pues aún y cuando el amparo directo relativo en efecto se halla actualmente pendiente de resolución, la suspensión provisional que pesaba sobre la sentencia de segunda instancia relativa perdió sus efectos por la razón antes relatada, lo que hace a la sentencia de primer grado susceptible de ser ejecutada, previa exhibición de la garantía correspondiente, sirviendo al efecto la tesis aislada con número de registro digital 806179
materia civil, sustentada por la tercera sala, con el título sentencias de primera instancia se pueden ejecutar mediante fianza. Ahora, en lo tocante a lo procedente, corrijo, a la procedencia del recurso de denegada apelación interpuesto, el artículo 412 del Código Adjetivo en la materia dispone que las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia únicamente admiten el recurso de responsabilidad, mismas que deben entenderse como aquellas resoluciones que están encaminadas directa e indirectamente a la ejecución de un fallo, es decir, las que por su propia naturaleza ya no requieren de otra determinación legal. Bajo esta perspectiva, la resolución emitida por la jueza de primera instancia no admite recurso alguno más que el de responsabilidad, el cual no es recurso propiamente, ya que no tiene la finalidad de conseguir la modificación, la revocación o la nulidad de resoluciones jurídicas. En lo que respecta a a las resoluciones dictadas en ejecución de una sentencia, debe considerarse aquellas resoluciones que no constituyen la última determinación judicial, sino que están orientadas en forma indirecta a preparar y lograr la ejecución de sentencia previa a su material ejecución. En este caso, se debe tomar en cuenta las normas generales que rigen la procedencia de los recursos para determinar si una resolución es apelable o no. Por su consiguiente, existe una distinción entre las diversas resoluciones dictadas dentro de la etapa de ejecución de una sentencia y, en consecuencia, no todas las resoluciones dictadas dentro de esta son impugnables, sino que para ello se debe entender o atender así la resolución en cuestión fue dictada para la ejecución de una sentencia y en ejecución de aquella, en consecuencia, dicha cuestión se analiza a continuación específicamente en lo que respecta al auto de fecha 5 de diciembre de 2024, el cual intentó apelar el recurso. Así, para determinar si una resolución es dictada para la ejecución de una sentencia o en ejecución de una sentencia, es necesario definir cuál es la última resolución de la etapa de ejecución. No obstante, el Código de Procedimientos Civiles del Estado no precisa ni define qué debe entenderse por última resolución en la fase de ejecución de sentencia. Por tal motivo, es necesario interpretar el artículo 412 del Código Adjetivo en la materia de conformidad con la definición prevista en el artículo 107, fracción cuarta, párrafo tercero de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: los procedimientos de remate, la última resolución es aquella en que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura, perdón, de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se hará valer las valoraciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la última resolución de remate, de forma indistinta, la constituye la orden de entrega o la que otorga la escritura del bien inmueble rematado. Es decir, que la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obliga a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución de remate, sino como la conjunción disyuntiva equivalente en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escritura y entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación. En ese sentido, se aprecia que en el acuerdo del 5 de diciembre de 2024, la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado fijó a la hoy recurrente ciudadana MICP un término de 20 días para que el cumplimiento del punto resolutivo quinto de la sentencia definitiva de fecha 22 de agosto de 2023 dictada en el juicio de origen y entregara totalmente desocupado el predio marcado con el número 211 de la calle 67 del fraccionamiento del sur de la ciudad de Mérida, Yucatán, al señor JMLC, apercibiendo a la primera nombrada con que de no hacerlo sería lanzada con auxilio de la fuerza pública. Por tal motivo, considerando que dicho auto de fecha 5 de diciembre de 2024 está encaminado directamente a la inmediata entrega a la ejecución de origen, este debe ser considerado
como una resolución emitida para la ejecución de una sentencia y, en consecuencia, el recurso de apelación en su momento intentado por la recurrente no es idóneo para hacer valer su pretensión, toda vez que, en términos del artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, el acto de autoridad reclamado en dicho recurso solamente es recurrible a través del mecanismo de responsabilidad y, por lo tanto, no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia establecidos en el artículo 376 del Código previamente citado. Es por lo anterior que se considera que resultan inoperantes en una parte e infundados en la otra los agravios esgrimidos por MICP, siendo procedente proponer confirmar la calificación del grado efectuada por la ACO en auto de fecha 23 de enero de 2025, mediante el cual se negó el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente en contra del diverso proveído fechado el 5 de diciembre de 2024, dictados ambos en el expediente número 358 del año 2021. Esta, señores magistrados, es la propuesta para resolver este asunto. Señor secretario, si se sirve y es tan amable de ayudarme con la votación del mismo. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licel Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de sentencia relativo al toca 6/2024 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 148/2016, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que la denunciante, el sentenciado y el defensor particular interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2023. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, señora secretaria. Con los antecedentes planteados por la secretaria, en fecha 12 de diciembre del año 2023, la titular del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado dictó sentencia condenatoria en contra de CDB, en la comisión de los delitos de violación y violencia familia 2. En este asunto se propone declarar infundados los agravios del defensor particular, ya que las pruebas que sustentan la acusación ministerial son suficientes para acreditar los supuestos indispensables para emitir una sentencia condenatoria en términos de la numeral 208 del Código de Procedimientos Civiles de materia penal del Estado aplicable, esto es, la existencia de los delitos atribuidos por el Ministerio Público y la responsabilidad penal del enjuiciado, sin que en el fallo recurrido se hubiese advertido violación alguna de derechos fundamentales en perjuicio de la víctima o del sentenciado que deban ser reparados de oficio en lo concerniente a la acreditación de los delitos y la responsabilidad penal del acusado en su ejecución. No obstante, en suplencia de la deficiencia de la defensa, se advierten razones para modificar la sentencia impugnada únicamente en lo relativo a las sanciones privativas de libertad y multas impuestas al enjuiciado, porque la jueza, para fijar el grado de culpabilidad y por ende determinar las sanciones, tuvo en cuenta como comportamiento posterior del sentenciado en lo que haya negado su responsabilidad en los hechos delictivos, lo que sin duda alguna resulta desacertado, pues como comportamiento posterior debe entenderse lo plasmado en el criterio jurisprudencial con rubro individualización de la pena, comportamiento posterior del acusado, no lo constituye el sentido en que haya vertido sus declaraciones. Así que, del análisis integral de los aspectos establecidos en el artículo 74 del Código Penal del Estado en vigor, en la época de los hechos, revela que el grado de culpabilidad del sentenciado en la comisión de los delitos es el punto equidistante entre la mínima y la media y no el establecido por la juez, siendo las sanciones a imponer por la comisión de los delitos acreditados 16 años de prisión y 412 días multa equivalente a la suma de 25.288 pesos con 56 centavos moneda nacional. El sentenciado y la denunciante no formularon agravios en esta alzada, solo se advirtieron motivos para suplir la deficiencia de la queja a favor o en beneficio del sentenciado en términos del artículo
382 del Código de Procedimientos en materia penal del Estado aplicable. Y estos deben permanecer intocados la condena al pago de la reparación del daño en los términos establecidos en la sentencia recurrida por estar ajustada a derecho, así como los demás puntos que no fueron materia de impugnación. Señora secretaria, si es tan amable de ayudarme a tomar la votación con respecto a este asunto. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Isabel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Diego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 42/2025 en materia civil derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 818/2023, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, pongo a consideración de los señores magistrados el TOCA 42/2025, que en este acto explico de forma sintetizada. Este asunto deriva de un juicio extraordinario hipotecario mediante escrito presentado en fecha 14 de diciembre de 2023, la licenciada en Derecho de iniciales MJMC, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada Infonavit, promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra del señor con iniciales SACSL, solicitando, entre otras prestaciones, el vencimiento anticipado del plazo, el pago del saldo del capital, cantidad que se desprende de la certificación de adeudos que se exhibe, que se actualizara en la etapa de ejecución el pago por los intereses ordinarios generados y no pagados sobre el saldo insoluto del crédito, el pago de intereses moratorios generados durante todo el incumplimiento de la obligación de pago y hasta la total liquidación del adeudo, hacer efectiva la garantía hipotecaria en caso de no efectuarse el pago y en su caso se ordene el remate público subasta en remate público la subasta del inmueble número 640 de la calle 69 del fraccionamiento Ciudad Cauquel de la localidad de Cauquel, municipio de Mérida, Yucatán, para cubrir el importe de las prestaciones reclamadas y el aseguramiento mediante secuestro del bien base de la acción. La declaración judicial de qué cantidad ha cubierto la parte demandada a favor de su representada, aplicándoles al uso y disfrute de la vivienda motivo de este proceso. Las cantidades que se generen hasta la total liquidación de los adeudos derivados de los conceptos antes mencionados y el pago de los gastos, costas que se causen por la tramitación del presente juicio hasta su total terminación. Todo lo anterior derivado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado entre el Infonavit como acreditante y el ciudadano con iniciales CASL como acreditado, otorgado ante la fe de notario público mediante escritura pública. En el presente caso, se opuso a la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando en síntesis, lo siguiente, que el juzgado de origen carece de legitimidad en mérito de que la cláusula 30ª del contrato basal, en donde se expresa que las partes se someten a la jurisdicción del DF, ahora Ciudad de México. Por otra parte, esgrimió que la parte actora, al elegir la jurisdicción, transgredió sus derechos humanos y su derecho al acceso a la justicia. En este asunto se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de competencia por declinatoria de jurisdicción, toda vez que en el presente caso, habiendo realizado una revisión de los autos que obran en el expediente civil número 818/2023, se advierte que la licenciada en Derecho DJMC, en su carácter de apoderada general de parapleitos y cobranzas de la persona moral denominada Infonavit, promovieron un juicio extraordinario hipotecario en contra de CASL
SL ante la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado. De ahí que la materia del procedimiento sea puramente civil y constituye además un juicio especial regulado por sus propias normas, procedimientos y procedimientos previstos en el Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, motivo por el cual se concluye que se trata de una acción que por razón de su objeto se considera una acción de carácter real. Esto porque su derecho a ejercer la acción lo sustenta en la acción hipotecaria, misma que se encuentra delimitada en los artículos 584 a 597, contenidos en el capítulo tercero del juicio hipotecario del título tercero de los juicios extraordinarios del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Por lo tanto, es correcto que el presente juicio se tramite ante un juez o jueza de primera instancia en materia civil conforme a las reglas del mencionado capítulo. De igual forma, resulta evidente que existe sumisión por parte de los litigantes para someter el asunto a determinada jurisdicción. A esta es a la que se deberá remitir la controversia. De lo anterior se deduce que en el presente caso hubo sumisión expresa en razón del lugar designado en el contrato base de la acción en el que las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal o a la de los tribunales competentes en el lugar donde se ubique el inmueble objeto de dicha escritura, a elección de la parte actora, supuesto al que se ajusta el caso en concreto, pues el inmueble objeto de la litis se ubica en el predio marcado con el número 640 de la calle 69, fraccionamiento Ciudad Cauquel de la localidad de Cauquel del municipio de Mérida, Yucatán, el cual pertenece al primer departamento judicial del Estado y cuya cabecera es la ciudad de Mérida, Yucatán, voluntad que se plasmó en el contrato base de la acción. Asimismo, es de destacar que el pacto de sumisión por sí solo no vulnera los derechos humanos, pero su aplicación debe ser considerada en el contexto específico del contrato y las circunstancias de las partes involucradas. Se debe garantizar que la sumisión no limite los derechos de las partes, no dificulte el acceso a la justicia y se realice con el pleno conocimiento y consentimiento de las partes. Por lo anterior, reitera esta ponente que las alegaciones vertidas por el excepcionista no constituyen razón legal para decretar la procedencia de la excepción de incompetencia planteada, por lo que resulta incuestionable la competencia de la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado para conocer y resolver el asunto de origen hasta determinar lo conducente. Señora secretaria, si es tan amable de ayudarme con la votación. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Isabel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelia Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Pliego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha concluido con los proyectos dictados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria, previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, nada más recordar que la siguiente sesión ordinaria será el día miércoles 28 de mayo de 2025. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para dar continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la octava sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Por mi parte, ningún asunto. Magistrada Ingrid. Ningún asunto, gracias. Gracias, magistrado Israel. Ningún asunto, gracias. Gracias. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la octava sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias, secretaria. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de esta sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de la sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y siendo
las 12 horas con 53 minutos del propio día, miércoles 14 de mayo de 2025, se concluye la octava sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias.